En este vídeo vamos a ver ejercicios y problemas de criterios de divisibilidad, múltiplos y divisores. En este ejercicio nos piden que digamos si existe relación de divisibilidad entre los siguientes números naturales y si en consecuencia un número es múltiplo o divisor del otro. En el apartado A nos dicen si el número 15 es múltiplo del 7 o al revés, si el 7 es divisor del número 15. Como sabemos, para saber si un número es múltiplo de otro o si es divisor de otro, tenemos que ver si la división de ambos es exacta. En caso de que sea exacta, podremos decir que sí, que son múltiplo y divisor. Vamos a comprobar si esta división es exacta. Lo hacemos con la división de caja tradicional. Y para dividir 15 entre 7, con una cifra no nos vale, con lo cual cogemos las dos. 7 por 1 es 7. 7 por 2 es 14. Y con 7 por 3 ya nos hemos pasado porque es 21. Entonces el número que tenemos que poner en el cociente de esta división es el número 2. 7 por 2 es 14, todavía no es 15, con lo cual ponemos el 2. 2 por 7, 14, lo ponemos restando y aquí nos queda 1. Y ya con esto no podemos seguir, con lo cual esta división 15 entre 7 nos da un cociente de 2 y un resto de 1. Por lo tanto, en este caso no existe relación de divisibilidad entre ambos números, ya que el resto de la división es distinto de 0. En el caso del 21 y el 3 podríamos hacerlo de esta manera, pero también hemos aprendido una regla que nos dice que un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras también lo es. En el caso del 21, la suma de sus cifras es 2 más 1, que es 3. Y evidentemente 3 sí que es divisible por sí mismo, ya que todo número es divisible por sí mismo. Por lo tanto, en este caso sí que hay relación de divisibilidad entre el 21 y el 3. Seguimos con el 121 y el 11. En este caso vamos a tener que hacer la división de nuevo. Como tenemos dos cifras en el divisor, tenemos que coger dos cifras del dividendo. 12 es mayor que 11, con lo cual podemos empezar la división. Vamos a ver cuántas veces cabe 12 en 11. 11 por 1 es 11, que es menor que 12. 11 por 2 es 22, que ya es mayor que 12, con lo cual nos seguimos y nos quedamos con el 1, que al multiplicar 11 por 1 obtenemos 11. 1 por 11, 11, lo ponemos aquí y restamos, ¿vale? Ahora bajamos el siguiente 1 de la división y en este caso es muy sencillo porque tenemos que ver cuántas veces cabe 11 en el número 11. Lógicamente es 1, 1 por 11, 11 de nuevo, con lo cual restamos 11 y aquí nos queda un 0. En este caso esta división tiene un resto 0, por lo tanto sí que es una división exacta y sí que hay una relación de divisibilidad entre el 121 y el 11. Dicho de otra forma, 121 es múltiplo del 11 y 11 es divisor de 121. Sí que existe esta relación. Y terminamos con el apartado D, en el que nos proponen los números 1000 y 10. En este caso, para dividir 1000 entre 10, podemos hacer la división y veremos que nos queda de cociente 100 y de resto nos va a quedar un 0, ¿vale? Con lo cual en este caso también hay una relación de divisibilidad entre ambos. Podríamos haberlo visto de forma más rápida, ya que todo número que termina en 0 es divisible entre 10. Vale, en este otro ejercicio nos piden que digamos cuáles de estos números que nos proponen son divisibles por 3, ¿vale? Nos proponen el 16, el 21, 71 y 111. En este ejercicio vamos a utilizar la regla que nos dice que un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras también es divisible por 3. Con lo cual simplemente vamos a sumar las cifras de estos números para ver si el resultado es divisible por 3. Empezamos con el 16. El 16 tiene dos cifras, el 1 y el 6. Si las sumamos, obtenemos 7. Por lo tanto, el 7 sabemos que no es divisible por 3, ya que 3 por 2 es 6, pero habría que sumarle 1, ¿vale? O dicho de otra manera, 7 entre 3 nos da un cociente 2 y un resto 1. Por lo tanto, como el resto es distinto de 0, ¿vale?
7 no es divisible entre 3 y en consecuencia, como 7 es la suma de las cifras del número 16, tampoco el 16 es divisible entre el número 3. Seguimos con el 21. En el caso del 21, la suma de las cifras es 2 más 1, que es 3. Por lo tanto, en este caso 21 sí que es divisible entre 3, divisible por 3, porque evidentemente el número 3 es divisible por sí mismo. Todo número es divisible por sí mismo, con lo cual el 21 sí que es divisible por 3. En el caso del número 71, la suma de sus cifras, 7 más 1, igual a 8. Y si hiciéramos la división 8 entre 3, veríamos que el resultado es un cociente de 2 y un resto de 2. ¿Vale? Con lo cual, como el resto es distinto de 0, 8 no es divisible entre 3 y en consecuencia 71 tampoco es divisible entre 3. Y terminamos con el número 111. Sumamos sus cifras, 1 más 1 más 1, que de nuevo tenemos como en el segundo caso, que el resultado de la suma de las cifras es 3. 3 lógicamente es divisible por 3, por lo tanto el número 111 también es divisible por 3. Ahora nos preguntan de estos números que nos proponen a continuación, el 5, el 17, el 21 y el 22, ¿cuáles de ellos son divisibles por 2? La regla para comprobar si un número es divisible por 2 es más sencilla que la del 3. Tan solo basta con comprobar si la última cifra del número es 0, 2, 4, 6 u 8. Es decir, si se trata de una cifra par. En caso de que la cifra sea par, el número será par y por lo tanto será divisible por 2. Así pues, el número 5 no es divisible, ya que termina en una cifra impar, no es divisible por 2. El número 17 tampoco lo es. El número 21 tampoco es divisible por 2. Y finalmente, el número 22 sí que es divisible por 2, ya que su última cifra es un 2, que es una cifra par. En este ejercicio nos piden que escribamos los 6 números naturales más pequeños que son múltiplos de 5. Ya sabemos que para obtener un múltiplo de un número simplemente tenemos que multiplicar ese número por otro número natural. Entonces, si lo que queremos son 6 números naturales que sean múltiplos de 5, simplemente tenemos que multiplicar el 5 por 6 números distintos. Además, nos añaden la condición de que obtengamos los números naturales más pequeños que sean múltiplos de 5. Para obtener los 6 múltiplos más pequeños de 5, pues tenemos que multiplicar el número 5 por los 6 números naturales más pequeños que conocemos, que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, obteniendo 5, 10, 15, 20, 25 y 30, que son los 6 números que nos piden en el enunciado. En este ejercicio nos piden si podríamos deducir algún criterio para decidir si un número natural es divisible por el número 10. Esto es algo que ya hemos hecho en otro de los ejercicios del vídeo, pero bueno, vamos a ver cómo podríamos deducirlo. En el otro vídeo hemos dicho cuál era el criterio, pero no hemos explicado cómo deducirlo, ¿vale? Aquí nos dan las pistas que nos dice que podemos deducir el criterio para saber si un número es divisible por 10 a partir de los criterios para decidir si un número es divisible por 2 y por 5. Que un número sea divisible por 10, ¿vale? Que un número sea divisible por 10 quiere decir que ese número es divisible por 2 y también es divisible por 5, ¿vale? Ya que 10 en realidad es 2 por 5, con lo cual si un número cualquiera lo podemos dividir por 10 y el resultado es una división exacta, ¿vale? Una división con resto 0, también lógicamente podremos dividirlo por 2 y por 5, ya que 10 es igual a 2 por 5. Vale, pues solo tenemos que ver cuáles son los criterios para decidir si un número es divisible por 5 y por 2 y en base a ello construir un criterio para ver qué números son divisibles por 10. El criterio para saber si un número es divisible por 5 es que ese número en concreto termine
en 0 o en 5. La última cifra de ese número tiene que ser bien un 0, bien un 5. Y el criterio para que un número sea divisible por 2 es que la última cifra de ese número sea una cifra par, o sea que sea 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Vale? Vale, pues ¿cuál sería ahora el criterio para un número que sea divisible por 10? Bien, pues un número que sea divisible por 10 tiene que ser a la vez divisible por 2 y divisible por 5, ya que como hemos dicho 10 es igual a 2 por 5. Con lo cual tendrá que cumplir las condiciones de ser divisible por 2 y a la vez cumplir las condiciones de ser divisible por 5. ¿Vale? Por lo tanto, si cumple estos dos grupos de condiciones a la vez, pues vemos que el hecho de que sea divisible por 0 es un caso común a ambos. Perdón, el caso de que termine en 0, de que su última cifra sea 0, es un caso común a los números divisibles por 2 y a los divisibles por 5. ¿Vale? Sin embargo, el 2 no es común a ambos, el 4 no lo es, el 5 tampoco, el 6 tampoco y el 8 tampoco. Por lo tanto, para que un número sea divisible por 10, la condición es que ese número tiene que terminar en un 0, es decir, su última cifra tiene que ser un 0, ¿vale? Así pues, el número 10 es divisible por 10, el 180 es divisible por 10, el 1700 lo es, ¿vale? Pero, sin embargo, el 1701, por ejemplo, no lo es, ya que su última cifra no es un 0. En este otro ejercicio nos piden que escribamos los 4 primeros múltiplos de 6. Ya hemos hecho algún ejercicio parecido y hemos visto que para ser múltiplo de otro número, simplemente lo que tenemos que hacer para obtener un múltiplo de un número es multiplicar ese número por otro número natural. Con lo cual, si queremos obtener 4 múltiplos del número 6, simplemente tenemos que multiplicar el número 6 por 4 números naturales distintos. Como nos dicen los 4 primeros, ¿vale? O sea, los 4 más pequeños, pues tendremos que multiplicar lógicamente por el 1, por el 2, por el 3 y por el 4. Y obtendremos como resultado 6, 12, 18 y 24. Estos son los números que son la solución a lo que se nos pide en el problema. Aquí lo que nos piden es que digamos si son ciertas o no las siguientes afirmaciones. En la afirmación A nos dicen que 17 es divisor de 34. Esto lo que quiere decir es que 34 puede dividirse por 17 y que el resto de esa división sea 0, es decir, que se trate de una división exacta. Vamos a comprobarlo. Ponemos 34 entre 17. Como tenemos dos cifras en el divisor, tendremos que coger dos cifras del dividendo y vemos que efectivamente estas dos cifras, el número 34 ya es mayor que el 17, con lo cual podemos empezar la división. Lo primero que tenemos que ver es cuántas veces cabe el número 17 en el número 34. Para eso podemos probar. Cabe una vez, ya que 17 por 1 es 17, que es más pequeño que 34. 17 por 2, en concreto, es 34, que es igual al número que tenemos aquí. Con lo cual ya hemos terminado de buscar la cifra y es el 2 lo que tenemos que poner aquí, ¿vale? Entonces 2 por 17, 34, lo ponemos aquí, restando, y nos queda aquí abajo un 0. El resto de la división, 34 entre 17, es 0. Se trata de una división exacta y por lo tanto se trata de una afirmación que es cierta. El número 17 es divisor de 34. Vamos con el apartado B. Nos preguntan si el número 2 es divisor de 7. Podríamos comprobarlo haciéndolo la división de caja como arriba, pero tenemos una regla más sencilla, que es una regla particular para ver si el 2 es divisor de cualquier número. Y es que para que el 2 sea divisor de cualquier número, ese número tiene que terminar en una cifra par, es decir, en un 0, 2, 4, 6 u 8. Como el número que tenemos aquí es el 7, es un número que termina en una cifra impar y por lo tanto el número 2 no es divisor de 7. En este otro ejercicio nos dicen que de los siguientes números, el 7, el 15, el 17, 24 y 30, nos hacen tres preguntas distintas.
Vamos a intentar ir un poco rápido y quizás nos saltemos algunas divisiones con caja, pero podéis probar vosotros a hacerlas a ver si obtenéis el mismo resultado que obtenemos nosotros un poco más directamente, ¿vale? Vale, vamos a ver cuáles son divisibles por 4. El 7 no es un número que sea divisible por 4 porque el cociente de esta división es un 1 y el resto es un 3. Es distinto de 0, con lo cual no es una división exacta. Entonces el 7 no es divisible por 4. El 15, si hacéis la división, 15 entre 4, veréis que os queda un cociente de 3 y un resto de 3 también en este caso. Así pues, no es una división que sea exacta, ya que el resto es distinto de 0 y por lo tanto el número 15 no es divisible entre 4. El número 17 sucede lo mismo, nos queda un cociente de 4 y un resto de 1. Así pues, tampoco el 17 es divisible por 4. El 24 sí que lo es, ya que si hacéis la división, 24 entre 4, veréis que obtenéis un cociente de 6 y un resto de 0, haciendo que esta división sí que sea exacta y que por lo tanto el 24 sea divisible por 4. Y por último, en este apartado A, 30 entre 4, veréis que os queda un cociente de 7 y un resto de 2, ya que 7 por 4, 28 y nos faltan 2 para llegar a 30. Así pues, en este último caso, tampoco el número 30 es divisible por 4. El apartado B es algo más rápido, ya que nos dicen cuáles de estos números son múltiplos de 4. En el fondo tenemos que entender que ser múltiplo de un número es lo mismo que ser divisible por ese mismo número. Con lo cual podemos copiar exactamente las respuestas de arriba. El 7 no es un múltiplo de 4, ya que no es divisible por 4. El 15 tampoco. El 17 no es múltiplo de 4. El 24 sí que lo es. Y el 30 no es múltiplo de 4. Vamos a terminar con el apartado C. Nos dicen cuáles de estos números que tenemos arriba son divisores del número 90. Pues para obtener la respuesta a estas preguntas, de nuevo tendremos que hacer la división con caja. En este caso tendremos que dividir 90 entre los distintos números. Si probamos a hacer la división 90 entre 7, veremos, ponemos aquí el 7, nos bajamos con un 2 y finalmente 3 no nos da 14. Menos 14, veréis que os queda aquí un cociente de 12 y un resto de 6. Por lo tanto, en este caso, a ver si cambia el color, el número 90, o sea, el número 7 no es divisor del número 90, ¿vale? Vale, lo quería haber puesto en verde. Vale, vamos allá. Ahora, el número 15. Si cogemos el número 90 y lo dividimos entre 15, en este caso como tenemos un divisor de dos cifras, tenemos que coger las dos. Y si vamos probando distintos números por los que multiplicar el 15, veremos que al multiplicar 6 por 15 obtenemos 90. Menos 90 nos queda un resto de 0. Por lo tanto, al ser esta división exacta, sí que el número 15 es un divisor del número 90. En el siguiente caso, si hacemos la división de 90 entre 17, veréis que os queda un cociente de 5 y un resto de 5. Resto distinto de 0, por lo tanto, el número 17 no es divisor de 90. Ahora, si hacemos la división 90 entre el siguiente número que nos proponen, el 24, me salto los pasos, la podéis hacer vosotros para comprobar, obtendréis un cociente de 3 y un resto de 18. Al ser el resto distinto de 0, la división no es exacta, o lo que es lo mismo, el número 24 no es un divisor del número 90. Y terminamos con la división 90 entre el último caso es el 30, y aquí si probáis a hacerla veréis que 3 por 30 es 90, con lo cual restando el 90 tenemos que 0, tenemos un resto 0, por lo tanto la división es exacta y el número 30 sí que es un divisor de 90.
Vamos con este problema en el que nos dicen que Cristina quiere guardar sus 16 muñecas en cajas. Además quiere que en cada caja haya exactamente el mismo número de muñecas y además quiere que no sobre ninguna, que todas las muñecas estén dentro de cajas. ¿De cuántas maneras distintas podrá Cristina guardar sus muñecas? Vamos a empezar por representar las 18 muñecas con palitos. Aquí hemos puesto 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y vamos a pensar de cuántas maneras podemos dividirlas en cajas para que quede el mismo número en cada caja y además no sobre ninguna. Lo que es lo mismo, tenemos que comprobar por qué números podemos dividir el número 18, o sea, cuáles son los divisores posibles, de manera que el resto sea siempre 0. Bien, el primer caso es obvio, ya que cualquier número es divisible por 1. En este caso obtendríamos 18 entre 1, nos daría un cociente de 18, y 18 por 1, 18, lo ponemos restando y nos queda aquí un 0. En este primer caso tendríamos las 18 muñecas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, todas metidas dentro de la misma caja, ya que el cociente nos ha dado 18 y el resto nos ha dado 0, lo que quiere decir que no sobra ninguna. El siguiente número que nos va a dar una división exacta claramente es el 2, ya que sabemos que cualquier número es divisible por 2 si su última cifra es una cifra par. Si hacemos esta división obtenemos un cociente de 9 y 2 por 9, 18, menos 18, 0. Efectivamente se trata de una división exacta. Y como obtenemos un resto de 0, quiere decir que no sobra ninguna muñeca, y un cociente de 9 quiere decir que en cada caja habrá 9 muñecas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto haría una caja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto haría otra caja llena de muñecas. Continuamos. La siguiente cifra por la que podríamos intentar dividir es el 3. De hecho, 18 sí que es divisible entre 3, porque la regla para saber si un número es divisible por 3 es que lo será si la suma de sus cifras también lo es. La suma de las cifras de 18 es 1 más 8 igual a 9, y 9 sabemos que es divisible por 3, ya que 3 por 3 es igual a 9. Si hacemos esta división, aquí nos saldrá un 6 y aquí un 0. Así pues, tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 muñecas en la primera caja, ya que el cociente nos ha salido 6. 6 en la siguiente y otros 6 aquí. Si vais probando veréis que al dividir 18 entre 4 el resultado no es exacto, con lo cual 4 no es divisor de 18, tampoco el 5. Sin embargo, el 6 sí que es divisor, ya que 18 entre 6 nos da un cociente de 3 y un resto de 0, al revés que en el caso anterior, donde el divisor era 3 y el cociente era 6. Esto quiere decir que tendremos que hacer 6 cajas de 3 muñecas cada una. Una caja, 2, 3, 4, 5 y 6 cajas, con 3 muñecas cada caja. Si seguimos probando, veremos que el siguiente caso que nos da exacto, el 7 no es una división exacta, el 8 tampoco lo es, el 9 sí que es división exacta, nos dará un cociente de 2 y un resto de 0, teniendo en este caso que meter 2 muñecas por caja y obteniendo 9 cajas. Una caja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cajas. Y si seguimos probando, ya no obtendremos un divisor del número 18 hasta el propio número 18. Al dividir 18 entre 18, lógicamente obtenemos un cociente de 1 y un resto de 0, lo que supondría colocar cada muñeca en una caja diferente, hasta un total de 18 cajas. Vamos a representarlo.
4, 5, 6, 7, 8, 9 y seguimos en otra columna. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Estas son las 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneras que tenemos de colocar 18 muñecas en cajas, que en todas las cajas haya el mismo número de muñecas y que no sobre ninguna. En este problema lo que nos dicen es que rellenemos los espacios de este número, es un número natural de 3 cifras, para que el número resultante sea divisible por 2, por 3 y por 5. Vamos a empezar por la condición de que sea divisible por 2 y por 5, que es algo que ya hemos visto, ya que para que un número sea divisible por 2, sabemos que su última cifra tiene que ser par, que sea un 0, un 2, un 4, un 6 o un 8, ¿vale? Sin embargo, para que sea divisible por 5, su última cifra tiene que ser o un 0 o un 5. Como este número que nos dicen tiene que ser divisible entre 2 y entre 5, la única condición posible para que se cumplan ambos es que termine en un 0, ya que el resto de cifras de terminaciones posibles no son comunes entre ambos casos. En consecuencia, ya tenemos la primera parte del problema resuelta, que es la última cifra, que sabemos que tiene que ser un 0. Y ya hemos gastado esta condición, que sea divisible por 2 y que sea divisible por 5. Nos queda una tercera condición, que es que sea divisible por 3. Sabemos que para que un número sea divisible por 3, la suma de sus cifras tiene que ser divisible por 3. ¿Cuáles son la suma de las cifras de este número? Pues tenemos una primera cifra que no conocemos, un 4 y un 0. Podemos probar las 10 cifras posibles entre el 0 y el 9 y ver cuáles nos permiten cumplir la condición de que sea divisible por de que este número sea divisible por 3, ¿vale? Vamos a probar todas las posibles cifras en esta posición. Empezamos con el 0. Si la primera posición fuera un 0, bueno, en realidad no es válida, ya que entonces no sería un número de 3 cifras, ¿vale? Pero bueno, vamos a probarlo. 0 más 4 más 0 es un 4. El 4 no es divisible por 3, como bien sabemos. Si ponemos aquí un 1, el resultado será 5 y tampoco será divisible por 3. Si ponemos un 2, el resultado sí que será divisible por 3, ya que aquí obtendremos un 6, que es un número que es divisible por 3. En consecuencia, el número 240 es divisible por 3, además de por 2 y por 5, ya que eso es algo que hemos calculado antes. Si seguimos, iremos viendo que en el caso de poner aquí un 3 obtendremos un 7, que no lo es, no es divisible por 3. Si ponemos aquí un 4 obtendremos un 8, tampoco lo es. Si ponemos un 5, 5 más 4 más 0, obtenemos 9, que sí que es divisible por 3. En consecuencia, el número 540 es divisible por 3. Seguimos, el 6 nos dará un 10, no es divisible por 3. El 7 nos dará un 11, que no es divisible por 3. El 8 nos dará un 12 como resultado. El 12 es divisible por 3. En consecuencia, el número 840 es divisible por 3. Y por último, el 9 nos dará aquí un 13, que tampoco es divisible por 3. Aquí vemos, hemos llegado a la respuesta que nos pedían. Nos dice, rellena los espacios para que el número resultante sea divisible por 2, por 3 y por 5, en este caso, que teníamos aquí en esta pregunta. Hemos llegado a 3 posibilidades distintas. Siempre la última posición hay que rellenarla con un 0, pero la primera posición, la primera cifra de este número natural, puede ser o un 2, o un 5, o un 8. Y así terminamos con los ejercicios y problemas de criterios de divisibilidad, múltiplos y divisores.
Si te ha gustado este vídeo, no olvides clicar en la parte inferior derecha en el botón de suscribir.